Pulso económico, que como es tradicional vamos a arrancar echando la vista atrás a un IBEX que hoy está de récord, un récord extraordinario, 0,70 de incremento en la sesión, el índice general 17.804,1, que es, pues como les digo, un récord importante. Solaria, la que más ha tirado hoy, 2,94, Unicaja 2,04 arriba y Bankinter 1,88 arriba. En el lado del rojo, Celnex, la que peor, 3,04 de caídas, Amadeus 2,62 abajo y Telefónica 1,09. Y a continuación les voy a adelantar a modo de titulares lo que va a ser, entiendo yo, lo más relevante de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, pues en nuestra tertulia de análisis económico tenemos que hablar de que BBVA, CaixaBank y Santander darán más del 70% de sus beneficios en dividendos y recompras de acciones. Parece que Santander prepara un anuncio importante el día del inversor en el orden de repartir 40.000 millones. Y hablaremos también de este acuerdo firmado entre la Unión Europea e India, que da lugar a una zona de libre comercio impresionante con 2.000 millones de habitantes, un cuarto del PIB mundial y que hará que Europa vea reducidos los aranceles de hasta un 96,6% de lo que son sus exportaciones a este país tan enorme y tan poblado que dentro de unos años, a lo mejor no tantos, pasará a ser el país más poblado del mundo. Dicho lo cual, presentar a nuestros invitados hoy. Don Darío García, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal? Don Darío es analista financiero y Relationship Manager de Freedom 24. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, don José Ignacio Enríquez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Actuario financiero y presidente de varios fondos cotizados de renta fija. ¿Todo bien? Así es, todo bien, fenomenal. Bueno, vamos a ver qué os ha parecido la sesión de bolsa, sesión con récord, en fin, esto va que da gusto. Sí, desde luego, y además importante, el IBEX 35, que está apenas unos 36 puntos de volver a retomar los máximos de hace apenas 15 días, tiene una justificación fundamental que viene respaldada sobre todo por los bancos, no tanto por las tecnológicas, a pesar de que sabemos que Indra pues, va como un cohete, pero el sector bancario, con las noticias recientes esperadas y ya conocidas en algunos casos, pues apuntan a que bueno, pues hay una búsqueda de buscar rentas, donde el sector bancario español particularmente, por la situación en la que nos encontramos, pues está siendo muy proclive a incentivar a los accionistas, a los nuevos y a los existentes, ya sea vía dividendo o vía recompra de acciones, pues que también incentiva sin impacto de impuestos al accionista. Entonces tenemos un IBEX 35 que bueno, pues apunta a que probablemente en esta semana intente acariciar, y esperemos que así sea, esos últimos máximos históricos, mientras que por el otro lado del charco pues lo más relevante que tenemos esta semana es pues lo que esperemos de la FED, que por descontado está más que no va a haber ningún cambio. Ahora lo veremos. ¿Qué te parece la sesión de bolsa? Pues por no repetir lo que ya ha explicado muy bien Darío, que estamos ya acariciando los 18.000 puntos prácticamente, porque esto cuando la tendencia, es difícil cortar una tendencia y la tendencia del IBEX es claramente alcista, sobre todo empujada por la inversión internacional, digamos países de la Unión Europea y otros países a nivel internacional que son los que han apostado por el IBEX, no tanto el ahorrador de a pie, el español pues eso, de los años 90 o del año 2000, que eran los que soportaban el IBEX. Por ponerlo un poco en perspectiva histórica, pues hace 10-12 años estábamos en los niveles de 10.000, 11.000, ¿no? Acariciando, que si acariciábamos, pues estamos ya ahí que hemos no doblado, pero casi, y bueno, va a seguir tirando en principio porque el sector bancario, que es el que más peso específico tiene el IBEX, pues el sector bancario estamos en jornada de presentación de resultados prácticamente. Santander, ahora lo comentaremos, pues el día 4, el 25 de febrero tiene el Investor Day y los bancos pues han cerrado un año muy bueno, con lo cual eso se va a notar, va a ser un catalizador. Los tipos de interés están bajos en Europa, no prevemos tampoco un repunte de los tipos de interés, con lo cual ahora mismo tienen todos los ingredientes bursátiles para seguir funcionando y que la inversión en bolsa pues no nos dé sustos hasta el día en el que el sentimiento cambie, el inversor internacional nos abandone y entonces empiece la bajada. Como siempre que viene una subida, pues habrá que esperar cuando llegue Así la bajada. Estamos pendientes de la FED. ¿Qué esperáis de la FED? Los mercados dan por hecho que no va a haber movimientos. ¿Compartís la opinión?
Absolutamente. De hecho, hay una probabilidad por parte de las encuestas y de las posiciones de swaps de tipos de interés, un 97%, que los tipos al 3,5, 3,75 se van a mantener. Aquí lo único que podríamos aportar es que la única expectativa y lo único que al mercado pues dependerá de lo que suceda es los 30 minutos después de la presentación a las 8 de la tarde, horario español, a las 8:30, cuando salga Jerome Powell a una de sus últimas intervenciones con los medios de comunicación, es si el tono en el discurso es un poco hawkish, es decir, está apuntando a que vaya a haber definitivamente un parón en las bajadas de tipos de interés, o si incluso algunos de los miembros de la Reserva Federal hubieran apuntado a no solo dejar de bajar los tipos de interés, sino a proyectar posiblemente una subida, sería el único catalizador desconocido actualmente por el mercado, pues que pudiera indicar, sobre todo en las horas en las que tendrá lugar la publicación, sobre todo en los mercados de divisas, donde el dólar con sus principales pares pudiera dar algún tipo de volatilidad. Pues por el momento yo me sumo al pronóstico mayoritario, y es que las posibilidades de ver un cambio en tipos de interés ahora en la reunión de ahora, yo lo considero suceso imposible, que decimos en estadística. En marzo o en abril me temo que también, y como muy pronto yo vislumbro en el horizonte cambios en torno al mes de junio. ¿Por qué? Pues porque los dos elementos que la FED toma en consideración para mover los tipos de interés son la inflación y el desempleo o el empleo. Entonces, no hay motivos ahora mismo para seguir bajando los tipos de interés, a pesar de que la administración Trump va por ese objetivo y acabarán consiguiéndolo. Yo creo que todavía hay margen para que nos situemos en un 3%. Todavía tiene que haber 2 o 3 bajaditas más, pero no me atrevería a decir si en el transcurso de un año o de 18 meses, pero que esa es la senda, ¿no?, de bajadas, lo cual requiere de una inflación controlada, y yo creo que la inflación está controlada. Estados Unidos es un país que ha incardinado muy bien todo lo que es la parte de inteligencia artificial, eso aumenta la productividad, y cuando un país es productivo tiene poca inflación, y cuando un país no es muy productivo y no es muy eficiente tiene una inflación muy alta. Esa es la explicación y ese es el origen, y no es la consecuencia de que países pues muy productivos y muy eficientes, como Suiza, por ejemplo, tengan una inflación baja, o Singapur. Entonces, por el lado del empleo, pues a pesar de que las grandes compañías, Amazon, Nike, que ha comentado que despedía a 1.500 trabajadores, están haciendo una limpieza de puestos, digamos, pues que pueden ser mejorados con la inteligencia artificial, el empleo sigue fuerte. Con lo cual yo creo que por el momento lo que tenemos es los tipos de interés en ese nivel, pero en el horizonte lo que puede ocurrir es que haya pues alguna bajada que se lleve el tipo de interés natural al 3%. Bueno, hablemos de la gran noticia del día, que es ese acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y la India, uno de los países más poblados del mundo. El nuevo acuerdo involucra a 2.000 millones de ciudadanos, sobre todo indios, claro, y a un cuarto del Producto Interior Bruto mundial. Europa va a ver cómo pues, se reducen muy seriamente sus aranceles de hasta el 96% de todo lo que se exporta a la India, que tampoco es que sea mucha cosa, pero bueno, ahora se espera que con este acuerdo de zona de libre comercio aumente pues, la relación comercial y por lo tanto las exportaciones europeas. De hecho, es un mecanismo a nivel de acuerdo comercial que también tiene un sesgo geopolítico bastante importante. Ya sabemos que la Unión Europea está contra las cuerdas tanto con China como con Estados Unidos en términos de aranceles, y en la búsqueda de alternativas o sustitutos viables en cuanto a la posible transacción de bienes y servicios producidos en Europa para el extranjero, y también poder adquirir desde el extranjero productos necesarios, que aquí pues tenemos un déficit. Pues más allá de lo que ya hemos visto en las últimas semanas con el acuerdo con Mercosur, pues Europa sigue buscando en el contexto internacional socios comerciales que tengan un potencial de crecimiento, es decir, países emergentes con una tasa de desarrollo muy alta y que además tengan una masa crítica de ciudadanos, como bien apuntabas, muy elevada, pues simplemente es una proyección que podría ser bien vista en el futuro. Esto, por otro lado, también implica que, aunque lo que se busca en términos de dependencia es reducir el impacto o la dependencia particular que tiene Europa de China, no debemos de olvidarnos que los BRICS, que son un conjunto de países que tienen posesiones principalmente en términos de bienes naturales, forman parte de la misma cesta. Brasil, Sudáfrica, la India, China y Rusia. Por lo tanto, lo único que ha hecho Europa es buscar
buscar un socio quizá un poquito más amable, que está en vísperas de, lógicamente, adquirir relaciones internacionales mucho más amplias, pero que no deja de lado la posibilidad de que de manera indirecta sigamos dependiendo en el mismo porcentaje por parte de China. Ya lo hemos visto en Europa en otros aspectos, recordemos las sanciones a Rusia con el tema del petróleo, donde terceros países, donde con una modificación sustancial de sus productos, aun teniendo un origen ruso, pueden seguir siendo adquiridos por parte de Europa para saltarse esas sanciones. Por ejemplo, con el tema del petróleo, con países del centro, del este de Europa o de la Asia más occidental, Turquía, Kazajistán, etcétera, donde allí se transforma el petróleo ruso mezclándolo con otros petróleos de otros orígenes para que el resultado final sea lo suficientemente diferente para que no sea considerado, en este caso, por cerrar el tema de Rusia, petróleo ruso. Lo mismo nos podemos encontrar exactamente con la India. La India es uno de los centros tecnológicos y de desarrollo en telecomunicaciones mundiales absolutamente líder, y precisamente es el centro de datos y centros de telecomunicaciones para muchas grandes corporaciones internacionales, donde tienen descentralizado precisamente ese tipo de servicios en el país asiático. A partir de ahí, pues no deja de ser una muy buena noticia, pero lo único que ha hecho Europa es cederle parte del terreno en cuanto al comercio internacional se refiere a otro partícipe con un contexto internacional geopolítico que está del lado de China y no tanto del lado de Estados Unidos. Enríquez. Bueno, pues sí, una buena noticia, pero cabría preguntarse para quién. Y yo pienso que en mayor medida para la India, en el sentido de que este acuerdo, que ha tardado 18 años, pero no 18 años porque hagan falta 18 años como para hacer una catedral, porque esto se puede quedar resuelto, no es una tesis doctoral. Estos 18 años pues no ha habido un interés, y esto pues es un golpe de efecto de la señora von der Leyen ahora que en breve viene una reunión entre Trump y Xi Jinping, el chino, donde se van a reunir y van a hablar de verdad de comercio internacional y van a decir, oye, ¿cómo vamos a dejar el marco de trabajo entre China y Estados Unidos, que es el principal país exportador de la India, es China, después viene Estados Unidos y por delante de la Unión Europea están países como, por ejemplo, Corea del Sur. O sea, imaginémonos el nivel que tenemos de digamos, interrelación en la balanza comercial. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nosotros perdemos dinero con la India. El hacer un acuerdo de libre comercio habría que preguntarse en qué beneficia. A priori, pues va a beneficiar al sector automovilístico alemán o el francés por el tema de las ventas de vehículos, que lo veo difícil porque la India pues tiene Tata y tiene distintos conglomerados que saben fabricar coches y sobre todo que no están dispuestos a pagar lo que vale un coche alemán o un coche francés cuando se lo pueden comprar indio o chino. Pero en temas como, por ejemplo, agricultura, que tenemos Mercosur, que es una espada de Damocles encima, pues sí, hemos hecho otra política de puertas abiertas a los productos que puedan venir de la India, asfixiando al agricultor español y europeo. Y por ponerlo en contexto netamente nacional, en España, pues nosotros perdemos aproximadamente 2.000 millones de euros al mes con la India. O sea, al año palmamos 24.000 millones en el comercio que tenemos con ellos. Yo pienso que lo que estamos proponiendo es que la India venda mucho más fácil y nosotros veremos a ver qué productos de alto valor añadido somos capaces de venderles a un país que, aunque sea el más poblado del mundo, yo creo que ha superado a China inclusive, pues es un país muy atrasado, es decir, no tiene para nada el nivel que tiene China. China tiene una tasa de ahorro del 30%. La India es un país que funciona con castas, que me gustaría ver a la señora von der Leyen analizando lo que es una estructura demográfica basada pues, pues en los parias, en las castas y con una exclusión social tremenda, ¿no? Con lo cual es difícil que podamos venderle a la India y creo que el desarrollo de este acuerdo de libre comercio va más en la línea de mostrarle a Estados Unidos que nosotros también sabemos hacer negocios en el plano internacional. Aunque sea perdido. Bueno, estamos en el plano Bolsa Española. BBVA, CaixaBank y Santander van a repartir más del 70% de sus beneficios en dividendos y en recompra de acciones. Y Santander, uno de los citados, pues ya suenan rumores de que va a dedicar a sus accionistas 40.000 millones y que lo van a anunciar. Ese botín, y perdón por el chiste fácil, lo van a anunciar el Día del Inversor. Está ya en ciernes, ¿no? ¿Cómo lo veis? Pues nada, Santander, lo hemos comentado en otras ocasiones, es un orgullo nacional, es un bancazo. Otra cosa es que luego a nivel de negocio pues maltraten al cliente. Todos los que hemos tenido experiencia con Banco Santander siempre nos han hecho sentirnos muy pequeñitos, apretando al consumidor, pero como banco y como estructura, digamos, global, pues es un banco que ahora mismo
va a ganar casi 14.000 millones, gana más de 1.000 millones. Antes poníamos la cifra de los 24.000 millones que perdíamos con la India. Bueno, pues Santander gana 14.000 millones al año, ¿no? No está mal. Va a repartir entre dividendos, amortizaciones de capital, recompras y demás, 40.000 millones en el periodo de 2026 a 2028. Claro, uno se pregunta, bueno, si ganas 14.000, ¿cómo vas a devolver 40.000? Pues tiene ahora mismo lo que se llama un exceso de capital, es decir, que ha ganado más dinero del que la normativa, en base pues, a la normativa de Basilea y a los propios parámetros con los que ellos trabajan de ganancias de capital, han vendido la división en Polonia, Polska, y han ganado muchísimo dinero. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a recomprar acciones, van a dar más dinero a los que son accionistas. Tiene el favor del mercado. UBS, Barclays hoy han declarado que no prevén que haya un recorte en la cotización de Santander, le dan todavía alas y recorrido. Yo la verdad que no me atrevería a decir, está ya en 10 y pico y no me atrevería a dar una cifra. Darío quizás pueda ampliárnoslo. Darío. Sí, básicamente por ampliar un poco lo que ha comentado Ignacio, la consolidación del sector bancario, que ha pasado de ser un sector ciertamente problemático por los vaivenes de las políticas monetarias, ya no solo en Europa con el Banco Central Europeo, sino también en aquellos países donde hay una representatividad y unos bancos centrales como la FED o en Brasil o en México, pues lo que han llevado es que prácticamente la percepción del sector bancario desde el punto de vista del inversor, no desde el punto de vista, como decía Ignacio, del consumidor o del cliente, sea un sector que se ha consolidado, tiene unos crecimientos en términos de capitalización constantes y consistentes. Está empezando a verse una cierta percepción de que los bancos, desde el punto de vista del accionista, lo que van a percibir o lo que van a ofrecerles son rentas, porque tanto el exceso de capital que excede los niveles de Basilea, lo único que van a hacer los bancos es pues, dar unos resultados en los test de estrés del Banco Central Europeo extraordinarios. Probablemente en el histórico de los grandes bancos, los bancos particularmente españoles, estén a la cabecera precisamente de estos resultados, que históricamente también lo han hecho muy bien, precisamente para cubrirse de experiencias pasadas como las que vivimos en el año 2008, y que BBVA, CaixaBank, que el Banco Santander vayan a ofrecer a sus accionistas un payout del 70% y en lugar de dar ese dato, lo que hayan dado es los beneficios para que ya el propio accionista haga su cálculo de mental de a cuánto le tocaría por tantas acciones que puede llegar a comprar. Esa consistencia en el sector y esa confianza que el mercado está dándole a los bancos lo hemos visto reflejado, entre otras cosas, en el IBEX 35, pues que está a tiro de piedra de batir de nuevo otros máximos históricos. Bueno, hablemos de Puig, porque este conglomerado de marcas que se relacionan con el sector del lujo, aunque poco tienen que ver con él, parece que está recuperando el favor del mercado y que está a muy poco del valor que algunos consideraron exagerado con el que la compañía salió a bolsa. Volviendo un poco al terreno si los bancos son Goliat, podríamos decir de alguna manera que Puig, dentro del sesgo de los 35 del IBEX, sería el pequeño David, pero que tiene mucha fuerza. Lo que estamos viendo en Puig es la posibilidad de que se abran las puertas a otras nuevas compañías existentes en el mercado español, ya sea que vengan ya cotizando desde BM Growth, del SIX, bueno, de la bolsa de USIZA secundaria, o que tengan la intención de salir a cotizar, de que no le tengan miedo precisamente al mercado, porque si su sector es fiable, es consistente, es reliable, como se dice en inglés, es decir, da cierta seguridad a que hay una perspectiva futura de que pueda capitalizarse, que pueda percibir financiación a través precisamente de la salida a bolsa para hacer crecer a su negocio, pues que vean reflejado precisamente en Puig, que es un sector además de alto valor añadido. Recordemos que lo que vende Puig realmente son productos con mucho margen, ¿de acuerdo? Son productos que tienen cierta consistencia y muy poca variabilidad a lo largo del año, y que de hecho tiene en términos estacionales periodos del año como por ejemplo las Navidades y los periodos estivales, donde hay una altísima demanda de sus productos y que los mercados están empezando a verlo reflejado ya no solo en su cotización, que genera precisamente ese comportamiento, sino que abre las puertas a que otras compañías por X decisión no hayan decidido dar el salto de ir a cotizar al mercado español, pues vean precisamente un espejo en el que reflejarse. Sí, yo suscribo las palabras de Darío y simplemente por añadir un poco
equity story de Puig desde que salió a cotizar. Al principio, cuando sales a cotizar, es muy fácil que los consultores y los sunny boys te pongan en el PowerPoint cifras magníficas de que vales tanto y que se te pone el ego tremendo. Luego sales a cotizar y empieza ese goteo a la baja de cotización en el cual hay que pagar a toda la cadena de bancos colocadores, de bancos agentes y todas esas comisiones, que eso se periodifica y eso no va de golpe y porrazo, eso va sostenido en el tiempo. Si en esos meses no hay tracción porque no hay inversores que se incorporen, pues lo normal es que el comportamiento bursátil es decepcionante, que es lo que ha ocurrido en Puig. Entonces, ¿qué mensaje podemos dar? A los que entraron en su día, sobre todo minoristas, que entraron con la ilusión de un valor que se sitúa en la zona media de un producto de alto valor añadido, de la perfumería que es, digamos, su core business, pero que no es tan aspiracional como el grupo Louis Vuitton, el francés, que tiene productos que ya son aspiracionales, más que de alto valor añadido, ¿no? Pues si han soportado toda esta travesía en el desierto y mantienen los títulos, yo los mantendría, porque ahora es el momento en el que ya la compañía de verdad empieza a coger tracción y ya los que están son los que de verdad tienen que estar, y además hay un business plan que yo creo que tiene visibilidad. Además, podría ocurrir en el camino, que es una compañía muy vulnerable porque es pequeña en su cotización comparada con las grandes del sector, que te llegue el señor Hinault el año que viene y haga una compra, o te llegue un grupo chino, o te llegue que se quiere implantar en el sector del lujo. Los chinos entran siempre por la puerta de atrás comprando compañías baratas, y entonces lo único que puede ocurrir es que al calor de una OPA el valor se dispare, con lo cual yo creo que es un valor para tenerlo en cartera, no mirarlo demasiado y no hace daño. Hoy, por cierto, una compañía china se ha convertido en la primera accionista de Puma, que era de los Pinault, precisamente. Sí, lo han vendido por 1.500 millones. Bueno, hablemos del paro. El paro en nuestro país, hoy han salido los datos de 2025 en términos EPA. Bueno, ¿y qué dicen? Pues que el paro cayó en 2025 en 118.000 personas, sobre todo gracias al empleo público y no al privado, pero que bueno, estamos en una tasa de paro por debajo del 10%, levemente, pero por debajo, por primera vez desde el 2008. El empleo crecía en 605.000 nuevos puestos de trabajo, casi todos no indefinidos y casi todos trabajos no de 8 horas de jornada, pero bueno, estamos en un récord de empleados de 22,4 millones de españoles. Sí. Es un récord aparente, lo hemos hablado muchas veces, el empleo público por su concepción, ¿no?, de que el Estado llega a donde la iniciativa privada no puede llegar, pues el empleo público por lo general tiene un cariz asistencial, no tiene un cariz de productividad, porque la productividad te la da el sector privado, los objetivos. Entonces, este empleo que se genera a base de regar el mercado con nuevas contrataciones no aumenta la productividad, genera inflación, genera pobreza a largo plazo. Entonces, son maquillajes de estadísticas para hacernos ver que el desempleo está muy bajo, y yo creo que lo que está bajo es la actitud ante el trabajo. Es difícil hoy en día encontrar gente para trabajar, y da igual en qué sector estemos hablando, camareros, construcción, ingenieros. Se ha creado una cultura en España que ya no está basada en el esfuerzo, sino en el buen vivir, donde uno hace sus cálculos y dice, pero yo para qué voy a trabajar, pagar de cotizaciones de autónomos, IRPF y no sé cuántito, cuando yo me puedo quedar tranquilamente en mi casa con una paguita y ya trabajo yo a mi modo y manera como yo quiera. Entonces, ese es el problema que tiene ahora mismo España, que no hay gente para trabajar, y los que podrían trabajar pues están en una situación acomodaticia que para ellos no tienen el incentivo marginal de decir, oye, voy a ganar 100 euros más. ¿Para qué voy a ganar 100 euros más si 45 se los va a llevar el Estado? Darío. De hecho, sobre todo, lo que me gustaría más complementar a lo que ha dicho Ignacio es el punto final. No tanto el dato en sí, que ya has dicho tú perfectamente, Xavier, que está más incentivado por la creación de un empleo público que no es vía oposición, es un empleo público particular, de determinadas horas y con prácticamente es un empleo por obra y servicio muy, muy puntual. Es un poco esa mentalidad que apuntaba Ignacio de... tenemos un poco preestablecido también, llamémoslo históricamente, de, oye, pues si yo tengo una mentalidad de pensar más en lo que voy a cobrar a final de mes, de cuáles son las funciones o el esfuerzo que voy a tener que desarrollar durante el mes para desembocar mi función, hace precisamente que, no pensando en el proyecto o en el camino, mejor dicho, estemos más enfocados en buscar ese tipo de empleos, cuando realmente lo que necesitamos es un incentivo de crear empleo privado donde el empresario no tiene en cuenta el proceso porque hará lo que tenga que hacer precisamente para alcanzar el objetivo. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a mis invitados por su presencia en el programa y por sus opiniones, y a ustedes por su paciencia e interés, pero para ustedes hay premio a la vuelta de publicidad, la redacción abierta.